A menudo en nuestra vida nosotros atravesamos por diferentes épocas. Y esas épocas muchas veces están separadas por cortos periodos de tiempo, meses. Por ejemplo, de pronto un mes estamos en apatía con Dios. Nos sentimos como apáticos a su obra. Dios nos habla. Luego el siguiente mes nos sentimos desanimados. Dios nos habla. Pasan 2 meses y tal vez se empieza a colar la levadura de la hipocresía en nuestras vidas y Dios nos vuelve a hablar. Está pasando lo mismo con Ageo y el pueblo. Primero, el pueblo fue confrontado con sus falsas prioridades en el capítulo 1. Luego, el pueblo fue consolado con palabras de ánimo a principios del capítulo 2. Y ahora, en nuestra lectura reciente, vemos cómo el pueblo es advertido y llamado por Dios de un servicio sin corazón, de un servicio inmundo. Dios les habló cuando no estaban trabajando, capítulo 1. Después les habló cuando estaban en una pausa de su trabajo, principios del capítulo 2. Y ahora Dios les está hablando mientras están trabajando. Pero lo que ellos están haciendo no está siendo agradable para Dios. Y respecto de este último mensaje que Dios les está hablando aquí en el 9º mes, se me vino a la mente una ilustración en la semana a propósito de los días de calor que han estado pasando. El otro día vi a un niño en la costanera comiendo helado. Los helados son populares por esta época, ¿cierto? Y el niñito estaba todo manchado del helado. Imagínatelo ahí, un chiquitito, un chichicho, como dicen, ¿no? Todo con chocolate en la boca, en la polera, en las manos. Y el niñito estaba jugando y agarraba su pelota y la pelota quedaba manchada. Luego tocaba a otro niño con quien estaba jugando y manchaba al niño. Luego se subía a un juego y el juego quedaba manchado. Y eso, de alguna manera, parece obvio para nosotros. Nosotros vemos eso y es obvio que va a manchar porque él está manchado. Exactamente así es como está el pueblo. El pueblo está manchado y está manchando todo lo que está tocando. Y eso es el mensaje que Dios tiene para el pueblo en esta porción que acabamos de leer. Así que el título de mi sermón es Sirviendo a Dios, pues estaban sirviendo a Dios, estaban trabajando, reconstruyendo el templo, etc. Sirviendo a Dios, lejos de Dios. O también podría ser sirviendo a Dios con las manos manchadas. Pero me gustó más sirviendo a Dios lejos de Dios. Y el mensaje de hoy lo vamos a dividir en 2 partes nada más. Primeros 4 versículos, Dios confronta al pueblo con que tiene las manos manchadas. Todo lo que están haciendo es inmundo porque ellos están contaminados. Y luego versículos 15 al 19, Dios tiene palabras de esperanza y habla al corazón del pueblo después del exilio. Entonces, vamos a esta primera parte de nuestro sermón, primeros 4 versículos del 10 al 14, un servicio inmundo. Por tercera vez, Ageo habla al pueblo en el 9º mes, y esta vez la palabra del Señor viene en forma de una consulta. Él consulta a los sacerdotes, ¿ya? Y es una especie de parábola legal lo que Dios quiere comunicar a través de esa parábola, aplicar una verdad para confrontar tanto a los sacerdotes como también al pueblo de Israel que estaba haciendo su servicio. Los sacerdotes eran las personas escogidas por Dios que habían sido consagrados para servir a Dios en el altar de los sacrificios. ¿Ya? Eran estos ministros consagrados que representaban a Dios en el altar y representaban al pueblo en el altar.
También eran maestros de la ley que enseñaban la ley al pueblo. Por eso Malaquías dice que los labios del sacerdote han de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Así que Ageo viene a los sacerdotes a hacerles una pregunta. Eso era común. Es como cuando la gente se acerca al pastor para preguntarle algo de la Biblia. El pastor debería saber contestar esas preguntas porque es su trabajo estudiar la Biblia. ¿Okay? Entonces, Ageo viene y le hace una pregunta a los sacerdotes. Y la pregunta son dos casos hipotéticos que tienen que ver con algo del contexto del sistema ceremonial de Levítico del Antiguo Testamento. Levítico es muy grande y tiene muchas instrucciones. Obviamente no voy acá a explicar Levítico, pero es necesario entender dos conceptos del sistema ceremonial levítico para poder comprender lo que Ageo está preguntando. Y estos dos conceptos son los siguientes. El concepto de santidad y de inmundicia en el sentido ceremonial levítico de la Escritura. Algo santo en Levítico, en el Antiguo Testamento, era algo consagrado exclusivamente para el servicio de Dios. En el sentido ceremonial estoy hablando. No es moralmente hablando, sino que estaba separado y consagrado para Dios. Por eso, por ejemplo, los sacrificios eran llamados santos. La carne de los sacrificios era santa, no porque la carne se portara bien y no mintiera, sino porque la carne estaba separada para Dios. De la misma forma, los utensilios del templo, los mismos sacerdotes. Ese era el concepto de consagrado, santo, santificado para Dios en el sentido levítico. Lo contrario era inmundo, que era estar en un estado que te impedía acercarte a esa santidad sin purificación. Y habían varias cosas en Levítico que te dejaban inmundo. Entre ellas, una de las más importantes era el contacto con algo muerto. En el momento que tú tocabas algo muerto, por ejemplo, entrabas en un estado inmundo y no te podías acercar al templo, a la adoración de Dios, sino primero tenías que pasar por un tiempo de purificación. ¿Se entiende? Santo, inmundo en sentido levítico. Entonces, aquí es donde Ageo viene con sus dos casos hipotéticos a preguntar a los sacerdotes. Ahora, tal vez esto nos parece algo obsoleto, estas leyes, así como que tiene que ver eso con nosotros hoy día, pero fíjate que están muy conectadas, no solo para entender este pasaje, pero también de manera maravillosa para entender lo que Jesús hizo y cómo Jesús caminó en esta tierra. Pero eso te lo voy a contar más adelante. Vamos entonces primero a los dos casos hipotéticos que están aquí en el texto. El primer caso, Ageo les dice, supongamos que en un vestido, muy probablemente un sacerdote, justo no me puse la toga hoy día, cuando me sirve no me la pongo, pero los sacerdotes vestían túnicas como las togas y ellos para llevar la carne de los sacrificios, que es llamada carne santa o carne consagrada, ellos usaban sus vestidos o la parte inferior de la túnica como una especie de bolsa. Entonces ellos llevaban su buen lomito santo en su túnica, porque los sacerdotes también eran los únicos autorizados para comer esas comidas. O sea, nadie podía comer de los sacrificios sino solo los sacerdotes, porque era comida santa que había sido santificada en el altar. Entonces la pregunta aquí es la siguiente. Supongamos que un sacerdote lleva en su falda de su túnica una carne santa de sacrificio. Y luego dice, con el vuelo de su falda, o sea, con la punta de la falda, toca alguna otra comida, pan, vianda, vino, aceite, cualquier otra comida, la toca con su falda. Ageo pregunta, ¿esa comida que tocó la falda del sacerdote será santificada? En otras palabras, está diciendo, la santidad de la carne se traspasa a los vestidos
y después si ese vestido toca otra comida, ¿se traspasa esa santidad a otra comida? La respuesta de los sacerdotes es no. La santidad ceremonial no se traspasa por la falda del sacerdote a otra comida por contacto indirecto. Ese es el primer caso. No transmiten santidad. La santidad ceremonial no es contagiosa por contacto. Todos entendimos el primer caso, ¿cierto? Segundo caso. Ageo pregunta. Ok. Ya. Ahora, si alguien que ha tocado un cadáver y queda inmundo y toca alguna de estas comidas, ¿quedarán inmundas las comidas? Y los sacerdotes dicen, sí, quedarán inmundas. Ahora, parece como un puzzle para nosotros, pero en realidad lo que Ageo está preguntando es súper obvio para la gente de su época. Es como el ejemplo que te conté al principio. Un niño con las manos manchadas mancha todo lo que toca. Una persona con contacto con algo inmundo manchaba también y contaminaba todo lo que tocaba. Por eso debía abstenerse de tocar a otras personas. ¿Cuál es el punto principal de las preguntas de Ageo? El contacto. El contacto. El contagio. Ageo está diciendo, la santidad ceremonial no se contagia por contacto indirecto, pero la inmundicia sí. De nuevo, la santidad no se contagia, la inmundicia sí contagia. La impureza es más contagiosa que la santidad. Ese es todo el punto de las preguntas de Ageo y de la parábola un poco legal que está contando. Yo me imagino al pueblo y los sacerdotes así, ya, ¿y? O sea, eso es obvio, todos sabemos eso. Todos sabemos que si un niño con helado en las manos, pegajosa, toca a otro niño, lo va a manchar. Sabemos eso, no es algo nuevo. Aquí es donde cae el golpe de Ageo, en el versículo 14. Ageo les dice, responde Ageo y dice, así es este pueblo. Y esta gente, delante de mis ojos, de mi rostro, dice el Señor. ¿Qué le está diciendo a Ageo? Que todo el pueblo es inmundo. Que todo el pueblo es inmundo. Y aquí, luego cuando Ageo aplica esto, él no lo está aplicando en un sentido ceremonial. Él lo aplica en un sentido espiritual. Entonces cuando le dice todo este pueblo está inmundo, se refiere a una inmundicia de corazón. Por lo tanto, todo lo que el pueblo está haciendo, lo está manchando. Sus trabajos en la granja mientras crían animalitos, para Dios está manchado. Lo que hacen en casa haciendo sus cosas, para Dios está manchado. Las ofrendas que traen para adorar a Dios, para Dios está manchado. Incluso la reconstrucción del templo, para Dios está manchado. Porque la mano sucia mancha todo lo que toca. Y eso es lo que está diciendo acá Ageo en el versículo 14. Déjame leerlo para ti una vez más. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Sus obras y su adoración están contaminadas por su alejamiento de Dios. Estaban sirviendo a Dios lejos de Dios. Y aunque estuvieran haciendo algo santo como ofrecer adoración religiosa, y aunque estuvieran haciendo algo santo como reconstruir el templo de Dios, por su corazón inmundo, ellos estaban manchando todo lo que estaban haciendo. Lo estaban contaminando.
Porque la santidad de construir un templo o la santidad de las ofrendas no se traspasaba por contacto a ellos. No es que por hacer algo santo, esa santidad pasa a mí. Ese es el punto de la parábola de la pregunta de los sacerdotes. Así que Dios está exigiendo un cambio genuino de corazón y de vida y no solamente cosas externas y rituales. Pastor, espérese un poquito. Usted me está diciendo, por implicación, que todo lo que yo hago en mi trabajo, que todo lo que yo hago en mi casa, que incluso lo que yo hago sirviendo a la iglesia, podría estar manchado para Dios. Eso es exactamente lo que este versículo dice. Y no lo digo yo ni lo dice Ageo, lo dice Dios. Y estos no son pecados escandalosos que manchan la reputación. Pero lo que Ageo está denunciando acá son esas cosas normales, incluso loables a la vista humana, pero que Dios rechaza porque hay inmundicia interna. Y esa inmundicia interna contamina todo lo demás. Si tu corazón, pues, está alejado de Dios, todo lo que hagas en la oficina, en la casa y en la iglesia está manchado delante de Dios. Está contaminado. Vayamos por un momento juntos a tu trabajo, a tu día a día en tu trabajo, tus actividades, tus decisiones. Mírate ahí por un momento cómo pasan las horas de tu día y de tu semana, actividad tras actividad. Recuerda. Bueno, Dios dice, todo eso, si tu corazón está lejos de mí, está manchado delante de mí. Y se supone que nuestros trabajos deben ser para la gloria de Dios, ¿no? Vamos a la casa por un momento. Vete en la casa ahí, haciendo las cosas, tal vez criando. Dios está diciendo, todo eso que estás haciendo ahí está manchado delante de mí, porque tu corazón está lejos de mí. Ahora volvamos a la iglesia. Las ofrendas, los cantos, las oraciones, las lecturas. Está todo manchado si nuestro corazón está manchado. Y aunque nosotros no lo veamos, Dios lo ve. Entonces la pregunta no es a la vista de los hombres cómo estoy, porque yo podría estar perfecto, o sea, terneadito, todo bien vestido, un comportamiento presbiteriano, ¿no? Pero delante de los ojos de Dios no podemos esconder absolutamente nada. Y si nuestro corazón está inmundo, todo lo que ofrecemos para Dios, para Él es inmundo, insufrible y vano, de acuerdo a Isaías capítulo 1. Dios en Isaías 1 dice, no aguanto que me adoren. No aguanto escuchar sus canciones. Es súper fuerte eso. Porque dice, sus manos están llenas de sangre. La hipocresía. O lo que decía Marcos 7, que leía ahí el hermano. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos. O sea, su corazón está inmundo. Están viviendo y amando y persiguiendo las maldades del pecado y por lo tanto ensuciándose y ensuciando todo lo que tocan. Servimos a Dios, pero estamos lejos de Dios. Como dijo el Señor en Marcos 7, y lo vuelvo a leer, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. ¿Habías pensado eso? De que nuestro pecado contamina absolutamente todo lo que hacemos a los ojos de Dios.
y que Él no lo acepta, ese es el sentido de contaminación, que está sucio, está manchado delante de Dios. Pastor, pero yo evangelizo a otros. Le he hablado a Dios, le he hablado de Dios a otros en la semana. Y tal vez estás aconsejando a otros y estás diciendo, acércate a Él, pero tal vez tú mismo no quieres acercarte. Richard Baxter decía que muchas veces los cristianos mueren con el pan en la mano, es decir, ofrecen el pan a otros, pero ellos mismos no comen lo que ofrecen. Sigue Richard Baxter y dice, hablas a otros del gobierno poderoso de Jesucristo. Entonces, ¿por qué le peleas y te rebelas? Hablas a otros de sus leyes en público. ¿Por qué las quebrantas en privado? Si el pecado es tan malo como dices, ¿por qué vives en él? Y si no es malo, ¿para qué adviertes a los hombres? Si es tan peligroso, ¿por qué no lo evitas? Pero en su lugar te aventuras en sus tentaciones. Y esta me parece una de las frases más icónicas de Richard Baxter en su libro El Pastor Reformado. Él dice, hablamos a otros de la dureza de corazón, pero nuestro corazón se ha endurecido bajo el ruido de nuestras propias reprensiones. Juzgamos a otros, retamos a otros, aconsejamos a otros, pero esos mismos consejos que damos, nosotros mismos no los aplicamos a nuestra vida. Como advirtieron los apóstoles, también yo digo sus palabras. Querida iglesia, no nos engañemos a nosotros mismos. No nos mintamos. No nos mintamos a nosotros mismos. Porque la hipocresía es un veneno mortal. Y Jesús muchas veces advirtió a sus discípulos, diciéndoles, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de la levadura, porque un poquito de levadura leuda todo. Un poco de hipocresía mancha todo lo que haces a los ojos de Dios. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que, hermano, guárdate del veneno mortal de la hipocresía. Así como fuimos al trabajo, lo llevé a su casa, lo llevé a la iglesia, ahora vayamos por un momento a tu corazón. Porque Jehová mira el corazón y Jehová mira el estado del corazón. Yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí, y tú también sabes lo que hay ahí. Así que vamos por un momento a tu corazón, recorrámoslo un poco, recórrelo tú en tus pensamientos y responde estas preguntas. ¿En qué estado está hoy tu corazón? ¿Cuál es el anhelo más ardiente que tienes en tu corazón? ¿Es Él? No podemos escudarnos como el pueblo diciendo, estamos trabajando en el templo, estamos haciendo algo santo, estoy sirviendo a Dios. Porque de hecho eso es más terrible porque estamos manchando todo eso con nuestra inmundicia de corazón. No podemos escondernos detrás del arbusto del servicio cuando nuestro corazón está manchado. Pastor, estoy diezmando, estoy activo en los grupos en casa, voy a todos los estudios y a los evangelismos. Nada de eso santifica tu corazón. Nada de eso se traspasa por contacto a tu vida. Si nuestro corazón es inmundo, un servicio santo no nos santifica. Dios nunca salvará a un hombre o mujer inmundos aunque hagan cosas santas. Entonces no sirvas a Dios lejos de Dios. El problema, por supuesto, no es el servicio, porque Dios nos manda a servirle, Dios nos manda a glorificarle. Ese no es el problema. El problema es la inmundicia de corazón. Luego de que
Ageo confronta al pueblo con estas palabras. En el versículo 15 hay un cambio de dirección en el discurso del profeta y de la palabra del Señor. Dice, ahora, más bien dice, pero ahora. Pero ahora. Y yo sé que en su Biblia aparece pues ahora, pero es una mejor traducción. Así que tacha ahí donde dice pues y ponle pero. Y esos son los benditos peros de la Escritura. Los peros de gracia. Los peros que dicen, a pesar de todo eso, la gracia de Dios se acerca. A pesar de toda nuestra inmundicia y nuestra contaminación, Dios se acerca. Y como te dije, uno de mis objetivos primeros en la primera parte de la prédica es advertir contra la hipocresía. A mí mismo y a ustedes también. Pero si te sientes como que la primera parte de la prédica te dejó así como cabizbajo, así como miraste tu vida y está todo manchado, te sientes quebrado al ver tu inmundicia y reconoces que has contaminado todo. La palabra de Dios dice, pero ahora, dice el Señor. Y aquí hay un cambio de dirección. Y me gusta cómo uno de los salmos pone este proceso que el cristiano continuamente vive, que es el proceso de la humillación. ¿Se sintieron humillados? Yo sí me sentí humillado en la semana. Luego viene el proceso de gustar la gracia de Dios, porque la ley nos lleva a la gracia. Y luego de eso viene la devoción y entregar el corazón en un servicio genuino a Dios. Humillación, gracia, entregar el corazón. Salmo 73, versículo 21, cuando Asaf se da cuenta de todo su pecado, de todos sus pensamientos inmundos, de su corazón que fue inmundo, luego de haber entrado en el santuario y darse cuenta, él dice, se llenó de amargura mi alma. ¿Se ha llenado de amargura tu alma? En mi corazón sentía dolor y punzadas. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y ustedes saben que la insensatez, la necedad, eso de ser como una bestia que no entiende, también sale del corazón, de acuerdo a Mateo 7, es el último de los pecados mencionados, la insensatez. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. La palabra de Dios, al decirte, tú estás contaminado porque estás lejos de mí y todo lo que haces está contaminado, te lleva a una humillación, te lleva a una amargura, a lo que dice el profeta, ved y gustad cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. El salmista lo sintió. Pedro lo sintió cuando lloró amargamente. Se llenó de amargura mi alma. Pero luego dice, con todo. Es decir, pero, a pesar de todo eso, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Es decir, me sostuviste. Tú nunca me abandonaste. Yo estaba resbalando y tú me agarraste. Me ha guiado según tu consejo. Como un niño que guía, que le dice, ¿ese es el hoyo de la hipocresía, hijo? Ven para acá, no te metas. Y cuando estaba a punto de caer, lo agarra y lo trae. Y dice, me ha guiado según tu consejo y después me recibirás arriba en gloria. Y ese es el proceso de gustar ese maravilloso pero de las Escrituras. Ese maravilloso pero que dice, a pesar de que hemos hecho todo esto, Dios aún viene a nuestra vida con palabras de gracia y de amor. Dios nunca nos ha abandonado, Dios nos sostiene y nos está guiando nuevamente hacia Él. Y después, cuando todo esto pase, nos recibirá en la gloria eterna
Y luego siguen las palabras del salmista en el versículo, uno de los más conocidos de la Biblia: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Después de haber estado codiciando los primeros 20 versículos, después de haber estado deseando las cosas de este mundo, dice: fuera de ti, Dios, nada deseo en la tierra. Y ahí ustedes ven que la gracia de Dios, o que los peros de Dios, son transformadores, porque transforman el corazón. Humillación, gustar la gracia de Dios y entregar el corazón, como decía Calvino, pronto y sincero. Aquí está mi corazón, oh Dios, pronto y sincero. En cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. Entrega su corazón luego de que ha gustado su gracia y ha sido limpiado. Versículos 15 y 18 de Ageo. Pero ahora les dice: meditad en vuestros corazones. Es decir, reflexiona con atención en tus afectos, en tus preferencias, en tus deseos. Desde hoy adelante hay un nuevo comienzo para ti. Pero medita, reflexiona y reconoce y vuélvete a mí. De hecho, a finales del versículo 17, cuando Dios le dice todo lo que ha pasado en sus circunstancias, al final del versículo 17 dice: mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y es precisamente en eso que Jehová quiere que mediten. Que están lejos, no se han convertido, no se han vuelto a Él. Por eso Él le está diciendo, en otras palabras: todo está contaminado, pero ahora medita y vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Ese es el llamado. Vuélvete a mí. Estoy enviando mi palabra y moviendo las circunstancias para que te vuelvas. Dame tu devoción. Quiero tu corazón. Isaías 1. Venid luego, estemos a cuenta. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jeremías 4, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres más de acá para allá. Isaías 44, vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Ese es el llamado de Dios para los pecadores manchados. Vuélvete a mí. Incluso si alguien me dijera: pastor, ¿sabe qué? Necesito restarme un poco de las actividades de la iglesia. Necesito, pastor, por una semana no voy al grupo en casa porque necesito llegar los viernes de mi trabajo y simplemente llorar de rodillas y buscar a Dios. Necesito meditar en mi corazón y arreglar mi rumbo. Hermanos, de acuerdo a este pasaje, tienen la bendición y la paz de Dios de hacerlo. Primero el corazón, después el servicio. Y con esto no quiero decir que no sirvan. Por el contrario, Dios nos manda a servirlo. Pero el mensaje de esta porción es: no me sirvas si tienes un corazón inmundo, porque manchas todo. Vuélvete a mí primero. No se levante de sus rodillas hasta que no haya gustado la gracia de Dios. No deje de llorar hasta que odie su pecado y su hipocresía. Y no salga del lugar santísimo hasta que su corazón sea transformado de amar a este mundo a amar a Dios por sobre todas las cosas. Primero el corazón, luego el servicio. Medite en su corazón, reflexione, vuélvase a Dios, guste su gracia y luego sírvalo con un corazón genuino. Ageo también los invita a reflexionar en sus circunstancias. Versículos 15 al 17. Sacaban la mitad de efas, iban a buscar 20 efas de grano, sacaban 10. Iban a buscar 50 cántaros de vino, sacaban 20. Y Dios les dice: yo los herí con tizoncillo, yo los herí
con, ¿cómo dice ahí? Con viento solano, con granizo, en toda obra de vuestras manos. Desde antes de poner piedra sobre piedra, le está diciendo, hasta este día, miren sus circunstancias, yo los he herido. Las maldiciones de Deuteronomio 28, y aquí Ageo estaba volviendo un poco al primer sermón, de que Dios nos hiere muchas veces. Dios los hirió. Y Dios nos hiere a veces en las circunstancias. Y mi pregunta para ti es, ¿Dios te está hiriendo? ¿A través de un dolor, a través de un vacío, a través de una frustración? ¿Sabes qué? Es un megáfono para tu vida. ¿Y sabes qué te está diciendo? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí, dame tu corazón. El último versículo, versículo 19, les dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Eso es una imagen de que ellos ya han sembrado para el próximo año. Porque la semilla no está en el granero, lo que quiere decir que ellos ya la están sembrando, ya la sembraron. Y luego le dice que los 4 árboles principales que se dan en Israel, la vid, la higuera, el granado y el olivo, no han dado fruto todavía. Porque muy pronto acaban de sembrar, entonces todavía no han dado los frutos. Pero Dios les da una promesa. Les dice, mas desde hoy os bendeciré. Y ahí ustedes se dan cuenta cómo el oráculo de castigo cambia. Porque la gracia de Dios es más grande que su juicio sobre nosotros. Su misericordia vence al juicio. Y aunque Él los castigó por su inmundicia, por su desidia y por su hipocresía, al final les dice, mas desde hoy, desde este día, yo los bendeciré. Y eso está intrínsecamente conectado cuando les dice, meditad en vuestros corazones desde este día, el 24 del 9º mes, desde hoy mediten, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, gusten mi gracia, denme su corazón y desde este día yo los bendeciré. Esa es la promesa del Señor porque su gracia triunfa sobre el juicio. Finalmente, Ageo nos confronta con una verdad incómoda. La verdad incómoda de que todos nos hemos manchado con el pecado y de que todo en nuestra vida está manchado por el pecado. Todos hemos caído en la levadura de la hipocresía y nuestras obras e incluso nuestras ofrendas a Dios, por más que nos esforcemos, también están manchadas. Así que por ahí no va la solución. La solución no va por medio de las obras, porque también están manchadas. Y si lo piensan, si estamos manchados, lo que necesitamos, ¿qué es? Que nos laven. Eso es lo que necesitamos al final. Limpieza, purificación. Y aquí es donde entra la gloria del Evangelio. Porque no es por obra, hermanos. Al final de cuentas, estamos manchados y necesitamos ser lavados. Y yo te anticipé que Jesús jugaba un papel fundamental en todo esto de la inmundicia y la santificación. ¿Recuerdan? ¿No les llama la atención que Jesús en su ministerio lo tocaron inmundos? ¿Un leproso? ¿Una mujer con flujo de sangre? ¿Un muerto? ¿Jesús tocó muertos? Y ninguna de esas inmundicias se traspasó a Él. Pero Él, al contrario, comunicó poder, limpieza y vida. Y aquí la parábola se revierte. Porque en Jesús, la unión o el contacto con Él sí contagia vida, poder y limpieza, de acuerdo a los evangelios.
En otras palabras, Cristo limpia. Cristo puede limpiarte hoy si estás manchado. Si has manchado todo en tu vida, Cristo puede limpiarte. Así que las puertas del paraíso hoy están abiertas. Y Cristo está en la puerta con su mano extendida hacia los pecadores manchados. Lo único que tienes que hacer es tocarlo con la fe. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salvo. Tienes que tocarlo con los ojos de la fe, con las manos de la fe. Tienes que tocar al único que puede proveerte completa purificación, completa limpieza. Y de Él saldrán hacia tu vida poder, limpieza y vida eterna. Porque en aquella cruz donde el Rey de Gloria por mí murió, Él absorbió toda nuestra inmundicia. Él cargó con eso. Y ahora puedes imaginar cuán inmundo y contaminado era la cruz. Por eso las tinieblas cubrieron la tierra con el sol de mediodía. Y la tierra tembló y el Padre ocultó su rostro. Y Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Porque en ese momento Él está llevando todas tus manchas y las mías. Y si lo toca con las manos de la fe, de Él saldrá un vestido perfecto, una santidad perfecta, justificado pues por la fe solamente por Cristo. Todo aquel que lo toca queda limpio. Así que sus manos de misericordia, sus peros transformadores están a tu disposición hoy si están manchados. Pero para eso primero tienes que reconocer que están manchados. Gustar su gracia y luego puedes decir con el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios, te doy mi corazón. Tú eres mi deseo más grande. Quiero servirte, quiero amarte más. Señor, soy tuyo para siempre. En conclusión, no sirvas a Dios lejos de Dios. Ven humillado a su cruz. Él te puede limpiar, darte un corazón. Y tú dale tu corazón y sírvele después con gozo. Amén. Esta es su palabra para nosotros hoy día. Vamos a orar y a pedir que el Señor nos ayude a aplicarla a nuestras vidas.